Hola, bienvenidos a esta quinta lección del curso de cinemática de nivel básico. En las 4 lecciones anteriores hemos visto todo lo relacionado con los vectores de posición, la velocidad y la aceleración, tanto a nivel escalar como vectorial, así como sus componentes intrínsecas. Por último, en la lección anterior, la lección 4, hemos visto los tipos de movimiento que podíamos estudiar, viendo las peculiaridades y las ecuaciones definitorias de cada uno de ellos, incluyendo la deducción de las constantes de integración para definir cuál es el valor de su integración. En este caso vamos a ver cómo se pueden componer movimientos y vamos a componer movimientos rectilíneos uniformes. Bueno, pues cuando un punto está sometido por varios movimientos elementales, el movimiento que resulta, dado que son vectoriales, se hace sumando vectorialmente cada una de las componentes. Si hablamos de la posición, la resultante sería la suma vectorial de la resultante de cada una de las posiciones, de los vectores de posición. La velocidad, la suma de la resultante de cada una de las velocidades del móvil, y la aceleración, la resultante de la suma de cada una de esas aceleraciones. Se pueden plantear, por lo tanto, 3 casos diferentes. Uno, que tengamos 2 movimientos rectilíneos uniformes de igual dirección y sentido, que tengamos 2 movimientos rectilíneos y uniformes con la misma dirección, pero con sentidos opuestos. Y por último, que es el caso más general, que es el que vamos a estudiar, que tengamos 2 movimientos rectilíneos uniformes de cualquier dirección y sentido. En el caso de que en vez de 2 tengamos más de 2, pues podemos ir agrupando por pareja, y cada una de esa pareja, por ejemplo, en el caso que tuviéramos 3 movimientos, podríamos agrupar 2 y calcular la resultante, y esa resultante sería una de las 2 magnitudes que evaluaríamos con la que nos queda libre. Bien. Datos de partida, pues las 2 velocidades que tenemos, V1 y V2. En el caso de que tengamos las 2 velocidades, como estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, la resultante tiene que ser también una magnitud constante, puesto que lo son las 2 que lo componen, V1 y V2. Bien, pues vamos a partir de una V1 y V2 como las que tenemos aquí, separadas entre sí, diferidas entre sí, un ángulo θ. El módulo V se puede expresar como la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado sumadas más el doble producto de cada una de ellas por el coseno del ángulo que las separa. En este caso sería V1 al cuadrado más V2 al cuadrado más el doble producto V1 por V2 por el coseno de θ, y a todo ello aplicado la raíz cuadrada. Esto que tenéis aquí abajo es para cuando nos haga falta por datos el tema de la aplicación del teorema del seno, que os recuerdo que es partiendo de un triángulo cualquiera como este de aquí. Por ejemplo, tendríamos nuestra V1, V2, que por la forma de plantearlo lo podemos hacer como si fuera un paralelogramo, y por lo tanto este lado verde corresponde idénticamente con esta magnitud de V2, y por lo tanto podríamos plantear que, por ejemplo, V2, que es este elemento de aquí, igual que este, es al seno del ángulo opuesto. Si estamos hablando de este cateto, el ángulo opuesto sería este valor de aquí, que es φ. Pues sería V2 partido por el seno de φ es igual a otro de los catetos, por ejemplo V1, entre el seno del ángulo que tiene enfrente, del opuesto. ¿Cuál sería el que tiene enfrente? Bueno, pues el ángulo que tiene enfrente sería este valor de aquí, este valor de aquí, y este valor de aquí es idéntico a este otro ángulo que forma V2 con la resultante roja V. Y ese valor, ese ángulo, sería todo este ángulo θ menos este ángulo φ. Por lo tanto, nos quedaría V1 partido por el seno de θ menos φ. Y también, si aplicamos ahora para la hipotenusa, para el lado mayor, nos quedaría que este valor, que es el de V, la resultante, el módulo de la resultante V, partido por el seno de este ángulo. Y este ángulo es el ángulo correspondiente a 180 grados, pi radianes, menos el ángulo θ. Con lo cual tendríamos que V2 es al seno de φ, como V es al seno de pi menos θ, como V1 es al seno de θ menos φ. Al mismo tiempo, fijaros que la proyección vertical del cateto sobre este elemento de V2 sería V2 por el seno de este ángulo, que es seno de θ menos φ, y este valor sería la correspondiente de V1 multiplicado, proyectado verticalmente, sobre este ángulo que es el seno de φ. Bien. Para calcular ahora el espacio, lo que hacemos es multiplicar velocidad por tiempo. Como la velocidad ya la hemos calculado previamente, nos quedaría el tiempo. ¿Cuánto vale S? Bueno, pues ese lo podemos hacer también a partir de sus componentes, porque la S1 sería V1 por T y la S2 V2 por T. Por lo tanto, S sería la V resultante por T, y eso nos daría la posición resultante, el espacio recorrido resultante. Bien, vamos a hacer un problema para que esto quede más claro. Nos dice que sobre la superficie de un barco que navega con rumbo noreste a 20 km partido por hora se encuentra un marinero que se mueve de babor a estribor a razón de 8 km partido por hora.
calcular el valor de la velocidad resultante y su dirección. Esto se puede plantear como un problema de velocidad relativa, que lo veremos en otro curso de cinemática un poco más avanzado con otros parámetros, pero es muy fácil de resolver aplicando lo que acabamos de ver. Si os fijáis, vamos a partir de que en las hojas posicionales que estáis viendo, con el este a la derecha y el norte arriba, vamos a partir de que el noreste, estamos hablando de que forma 45 grados, es la bisectriz del primer cuadrante, y se mueve con una velocidad de 20 km/h. Al mismo tiempo, el marinero se mueve de babor a estribor, que conforme el sentido de avance del barco, babor quedaría a la izquierda y estribor a la derecha. Por lo tanto, se mueve formando 90 grados con la dirección noreste, es decir, se mueve en dirección sureste, a razón de 8 km partido por hora. Bien, pues si planteamos nuestro diagrama de velocidades vectoriales, tal y como aparece aquí, VB y VM forman un ángulo de 90 grados entre sí, y la velocidad resultante la podemos calcular o bien por componente o bien haciendo gráficamente el paralelogramo de los vectores. Nos quedaría esta magnitud azul que estáis viendo. Si lo vamos a calcular, como conocemos cuánto vale el valor de V en módulo, sabemos que vale V sub B, la del barco, al cuadrado, más la V sub M, la del marinero, al cuadrado, más 2 veces el producto de ambas por el coseno que forman ambas. Y como una va en dirección noreste y la otra en dirección sureste, formarían 90 grados. ¿Cuál es entonces el resultado? Pues tiene que ser V sub B al cuadrado más V sub M al cuadrado, porque el coseno de 90 vale 0 y por lo tanto nos anula el tercer sumando. Esto nos quedaría 21,54 km partido por hora. Si ahora calculamos el ángulo alfa, este ángulo alfa en este triángulo rectángulo, lo podemos calcular como el arco tangente de este cateto opuesto, que es la velocidad del barco, entre el cateto contiguo, que es la velocidad del marinero. Luego sería el arco tangente de 20 octavos y sale 68,19 grados. Para calcular cuánto vale phi, ese phi lo podemos restar geométricamente de forma angular, sabiendo que valdría todo alfa menos 45. Como alfa lo acabamos de calcular, menos esos 45 grados, nos quedaría 23,19 grados el valor de phi. Por último, nos quedaría expresar vectorialmente la velocidad. Bueno, pues como sabemos cuánto vale el módulo de V, que vale 21,54, nos quedaría proyectarlo sobre el coseno y sobre el seno para obtener las componentes sobre el eje X y sobre el eje Y respectivamente. Por lo tanto, el coseno de phi, que es el coseno de 23,19, nos quedaría 0,919 en dirección del eje horizontal, más 0,393 el seno de phi, para expresarlo en la dirección del eje vertical. Y esto nos quedaría 19,79i más 8,46j. Bien, pues hasta aquí esta quinta lección del curso de cinemática de nivel básico, que espero que haya sido de tu interés, y recordarte que en la siguiente lección podremos ver el penúltimo de nuestros vídeos, donde volveremos a trabajar el tema de esos movimientos, de asociación de movimientos acoplados con sus ejemplos correspondientes. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.